Las historias de vampiros han fascinado a la humanidad durante siglos. Hoy en día, los vemos en el cine, la televisión y la literatura, a menudo como figuras seductoras e inmortales que desafían la muerte con su insaciable sed de sangre. Pero, ¿qué tan cerca están estas representaciones modernas de las verdaderas raíces del mito? A medida que nos acercamos a Samhain, o como hoy lo conocemos, Halloween, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos parece desvanecerse. Es el momento perfecto para sumergirnos en los orígenes de los vampiros, explorando antiguas leyendas, prácticas funerarias inquietantes y relatos históricos que revelan que el miedo a los no muertos no es solo una invención literaria, sino una creencia profundamente arraigada en la historia de la humanidad. Hoy nos embarcamos en una búsqueda entre tumbas olvidadas y crónicas antiguas para descubrir el verdadero origen de los vampiros. El nacimiento del vampiro moderno. Cuando pensamos en vampiros, es inevitable recordar la figura de Drácula. La icónica obra de Bram Stoker, publicada en 1897, nos presentó al vampiro como un ser aristocrático, seductor e inteligente, capaz de acechar a sus víctimas con una mezcla de encanto y terror. Sin embargo, el Drácula de Stoker no nació de la nada. Su inspiración provino de mitos más antiguos, influencias literarias previas y un estudio profundo del folclore de Europa del Este. Escritores como John Polidori ya habían explorado la figura del vampiro en 1819 con su novela corta El vampiro, donde el protagonista, Lord Ruthven, comparte muchas similitudes con el posterior Drácula. A diferencia de Polidori, Stoker incorporó elementos del folclore en su relato, incluyendo referencias a lo sagrado y lo profano, el temor a los no muertos y la influencia de antiguos rituales. Pero, si nos alejamos de la literatura y nos adentramos en la historia, descubrimos que la idea del vampiro es mucho más antigua y oscura de lo que imaginamos. Los primeros relatos de los no muertos. El término vampiro no es de origen rumano, como muchos creen. En rumano, la palabra utilizada es strigoi, que proviene del griego strix, un término que hace referencia a una lechuza de mal agüero y a una bruja. Mientras tanto, la palabra vampiro se deriva del eslavo upir, que aparece en diversos dialectos eslavos y, curiosamente, comparte raíz con el término volkolak, que significa hombre lobo. Esta confusión entre vampiros y hombres lobo no es coincidencia. En algunas regiones, estos dos seres llegaron a fusionarse, dando origen a relatos donde los vampiros podían transformarse en lobos y murciélagos, combinando los atributos de ambos. Pero más allá de los nombres y sus raíces lingüísticas, los relatos históricos sobre vampiros nos muestran que no siempre fueron retratados como los seres seductores que conocemos hoy. En la antigua Grecia, los bricolacas, un tipo de vampiro, no bebían sangre, sino que devoraban carne humana. En Moravia, relatos del siglo XVII cuentan que los vampiros aparecían ante personas que conocieron en vida, y quienes los veían morían en cuestión de días. Cuando sus cuerpos eran exhumados, se encontraban en perfecto estado de conservación, con la piel aún colorida y suave, pero con un hedor insoportable. La solución, según la creencia popular, era decapitar el cadáver, clavar una estaca en su corazón y quemarlo por completo. La obsesión medieval por los vampiros. A partir del siglo XVI, la paranoia sobre los vampiros se intensificó. En regiones como Hungría y Rumanía, se comenzaron a establecer procedimientos legales para enfrentar posibles casos de vampirismo. Se hablaba de personas que, después de la muerte, regresaban a sus hogares, se sentaban en la mesa con sus familiares y, al día siguiente, esos familiares morían misteriosamente. Los registros históricos narran casos escalofriantes. En uno de ellos, el cadáver de un hombre que había muerto hacía 30 años fue exhumado después de que se le acusara de haber matado a su hermano y a su sobrino al beber su sangre. Cuando encontraron su cuerpo intacto, le atravesaron una estaca en la cabeza y lo quemaron. En otro caso, un hombre intentó evitar convertirse en vampiro comiendo tierra de la tumba de un supuesto vampiro, pero esto no lo salvó.
Tras su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto y, cuando le clavaron una estaca, dejó escapar un grito aterrador antes de ser reducido a cenizas. En Rumanía, incluso existían cazadores de vampiros profesionales, encargados de realizar estos rituales con autorización legal. Exhumaban cuerpos sospechosos, examinaban signos de vampirismo y aplicaban remedios para evitar su regreso. ¿Qué hay detrás de estas historias? Pero, ¿qué causó esta obsesión con los vampiros? Algunas teorías sugieren que pudo estar relacionada con enfermedades desconocidas en su tiempo, que provocaban síntomas como palidez extrema, sensibilidad a la luz y sangrado. Otros creen que los cambios en las prácticas funerarias jugaron un papel importante. Durante milenios, las culturas europeas dejaron ofrendas a los muertos, alimentos, bebidas y rituales para apaciguar a los espíritus. Pero con la llegada del cristianismo, muchas de estas costumbres fueron abandonadas. Tal vez, en la mente de las personas, los muertos comenzaron a sentirse olvidados y, en consecuencia, se convirtieron en una amenaza para los vivos. Los vampiros que caminan entre nosotros. A lo largo de la historia, las historias sobre vampiros no se limitaron a los muertos que regresaban de sus tumbas. En los Balcanes y en Rumanía, existía la creencia en los strigoi, seres que no solo podían ser no muertos, sino también brujos y hechiceros en vida. Algunos strigoi eran personas normales durante el día, pero por la noche su espíritu abandonaba el cuerpo, viajaba en la oscuridad y bebía la sangre de sus víctimas mientras dormían. Se decía que su esencia flotaba en el aire como una sombra o una niebla, entrando a las casas sin ser vista. Pero lo más perturbador era su influencia dentro de la comunidad. Se les temía porque podían ser familiares, vecinos o incluso amigos. A veces, ni siquiera la muerte les detenía. Cuando un strigoi fallecía, su poder podía volverse aún mayor. Si no se seguían los rituales adecuados, el cuerpo podía reanimarse y convertirse en una versión más aterradora, un vampiro inmortal. Las formas de convertirse en strigoi eran variadas. Llevar una vida impía y cometer actos perversos. Ser enterrado de forma inapropiada o en un lugar maldito. Haber nacido con alguna marca inusual, como un sexto dedo o una membrana entre los dedos de los pies. Ser víctima de otro strigoi, ya sea al ser mordido o simplemente al cruzarse en su camino. Pero no todas las leyendas sobre strigoi eran de terror. En algunas historias, los hijos de estos vampiros y mujeres mortales daban lugar a seres llamados moroi, que poseían ciertas habilidades sobrenaturales sin la necesidad de consumir sangre. Estos relatos de híbridos vampíricos llegaron incluso a la literatura, dando origen a figuras como los dhampires, seres que podían cazar a los vampiros debido a su herencia especial. La paranoia y la caza de vampiros. El miedo a los vampiros no era solo un mito popular, sino una realidad que tuvo consecuencias en la sociedad medieval y moderna. Desde el siglo XVII, hubo juicios, exhumaciones y cazas de vampiros aprobadas por la ley. En regiones como Rumanía y Serbia, había normativas que establecían que debía hacerse si alguien sospechaba que un muerto estaba regresando a la vida. Los rituales para evitar que un vampiro resucitara eran brutales. Si un cuerpo se encontraba intacto después de varios años, se le decapitaba y se quemaba. A veces, se clavaban estacas en el pecho, pero no por la razón que muchos creen. La idea no era matar al vampiro con la estaca en el corazón, sino fijarlo al suelo para que no pudiera salir de la tumba. También se colocaban piedras en la boca o sobre el cuerpo para evitar que se levantara. En algunos pueblos, incluso se realizaban ceremonias completas para protegerse de los no muertos. Se creía que el ajo y el hierro podían repeler a los vampiros, una creencia que se extendió a la literatura y el cine. Pero, ¿qué llevó a estas comunidades a volverse tan paranoicas? Algunos historiadores creen que la obsesión con los vampiros surgió en épocas de hambruna y enfermedad. Durante pestes y brotes de cólera, muchas personas morían repentinamente y,
en su desesperación por encontrar respuestas, las aldeas recurrían a los mitos. Las enfermedades que hacían que la piel palideciera, que los ojos se hundieran y que los enfermos escupieran sangre podían ser interpretadas como signos de vampirismo. Cuando los cuerpos eran exhumados, a menudo presentaban un fenómeno natural aterrador. Algunos cadáveres, en determinadas condiciones, no se descomponen rápidamente. En su lugar, se hinchan debido a la acumulación de gases y los líquidos pueden filtrarse de sus bocas, dando la impresión de que han estado bebiendo sangre. Para las personas de la época, esto era prueba suficiente de que los vampiros existían. El misterio de los vampiros y su legado. A lo largo del tiempo, el concepto del vampiro ha cambiado. Desde los no muertos de los Balcanes hasta los nobles seductores de la literatura gótica, el mito ha evolucionado para reflejar los miedos de cada época. Pero hay algo en estos relatos que sigue inquietándonos. Tal vez, el vampiro sea una representación de nuestra propia relación con la muerte. En tiempos antiguos, se creía que los muertos necesitaban ofrendas para descansar en paz. Se les dejaban alimentos, se realizaban rituales y se mantenían tradiciones de respeto a los ancestros. Sin embargo, cuando estas prácticas desaparecieron, comenzó a surgir el miedo a los muertos hambrientos. ¿Y si aquellos que murieron sin recibir sus debidas ofrendas regresaban a cobrarlas? El vampiro es, en esencia, la personificación del temor a lo desconocido. Nos aterra la idea de que la muerte no sea el final. Nos incomoda pensar que los que han partido puedan regresar. Pero, sobre todo, nos persigue la pregunta: ¿y si el vampiro no es solo un mito? La verdad sobre los vampiros. El mito del vampiro ha evolucionado con el tiempo. En la antigüedad, era más similar a una bruja o un espíritu vengativo. En la Edad Media, se convirtió en una criatura física que acechaba a los vivos. Y en la literatura moderna, pasó a ser un ser seductor y enigmático. Pero una cosa es cierta, el miedo a los muertos vivientes ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Tal vez, no sea solo un mito, sino un reflejo de nuestros propios temores más profundos, el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido y el miedo a que los que dejamos atrás puedan regresar, buscando venganza. ¿Qué opinas? ¿Las leyendas sobre vampiros son solo superstición, o hay algo más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha parecido interesante este análisis sobre los vampiros, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre historia, mitos y curiosidades. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme.